Bueno, es momento de ir hasta Colonia Independencia, departamento de Guairá, porque allí se centra la información con lo último que se dio a conocer en torno al presunto secuestro de este ciudadano sudafricano. Finalmente, Raúl Bogarín, lo encontraron muerto a este hombre. Contigo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Judith. Saludos a todos los televidentes, también para Juan Carlos. Hay que mencionar que esta persona se la encontró en un cañaveral que está aquí detrás mío. No podemos ingresar por una cuestión investigativa, pero allí se encuentra el cuerpo de este ciudadano sudafricano de nombre Daniel Christian Brewer, de 75 años, quien estaba con paradero desconocido desde el domingo. Cerca de las 19 horas se reportaba su secuestro. El lunes se intensificó este rumor, pero mucha atención a esto, Judith, Juan Carlos. ¿Por qué digo esto? Porque según lo que estamos averiguando y lo que comentan los investigadores, es que no tienen los elementos suficientes para sostener que se trate de un secuestro. O sea que es aparentemente un hecho de homicidio lo que ocurrió. El trasfondo, realmente lo que estamos recabando nosotros da mucho escalofrío, porque ahora surge como principal sospechosa su hija. Bueno, esto de acuerdo a las investigaciones, hay que puntualizar eso. Claro, ¿verdad? porque hay que poner algunos temas en contexto, porque la hija fue la que supuestamente recibió la llamada extorsiva, Raúl, ¿verdad? La esposa del ciudadano sudafricano es la que recibió, mejor dicho, la llamada con el pedido de $300.000 como para que lo puedan liberar. Pero ¿quién fue el que hizo esa llamada? La misma víctima, supuestamente. Ahora, Raúl, analizando nada más este punto que ya lo veníamos, por cierto, analizando estos días, acerca de las aristas llamativas dentro de este secuestro, entre comillas, ¿verdad? Porque se dio una sola llamada donde directamente ya pedían la suma de $300.000, pero no hubo de por medio ninguna exigencia ni condiciones para la familia a modo de guiarles qué es lo que podían hacer o cuánto tiempo se le daba para poder juntar ese dinero solicitado. Y es allí donde ya empezó a llamar la atención en torno, ¿verdad?, a la hipótesis de secuestro. Es así, solamente en esa primera llamada que supuestamente ocurrió, se dio aparentemente un lapso de 24 horas para que se pueda entregar ese monto de dinero. Esperaban una segunda comunicación como para poder entregar en un lugar específico, pero nunca ocurrió esa segunda comunicación, y es por eso que sostienen que no cuentan con elementos suficientes para sostener la hipótesis de un secuestro. Y según también lo que estamos averiguando, aparentemente el hombre ya fue asesinado el día domingo, mejor dicho, y su cuerpo arrojado aquí en este lugar, en este predio de Cañaveral. O sea, ustedes van a fijarse que es camino de tierra donde nos encontramos a 5 kilómetros aproximadamente de la vivienda del ciudadano sudafricano, es que se encuentra este lugar. Pero sin embargo, conversando con algunos vecinos, aparentemente no habrían utilizado este trayecto principal que une entre Santa Cecilia y Santo Domingo, sino que utilizaron un trayecto de cañaverales como para poder llegar hasta la zona y ahí arrojar el cuerpo. ¿Es dentro de la propiedad de alguno de los vecinos allí? Es una propiedad de una persona que en todo momento no estaba en la línea investigativa. Su apellido es Rojas. El señor que tiene esta propiedad aquí, no vinieron por estos lados los investigadores durante nuestra estadía. Nosotros aquí en el lugar no estuvieron recorriendo. ¿Cómo fue que se llegó? Seguramente se preguntarán entonces si no recorrieron acá. Aparentemente el propietario de este terreno, donde vive en esa residencia, fue hasta su cañaveral a empezar a recorrer porque se dedican
al cultivo de caña y también a la comercialización, fue a recorrer su establecimiento rural y allí fue que encontró el cuerpo. Rápidamente alertó a los agentes de la comisaría de Santa Cecilia. Estos avisaron nuevamente a los investigadores y de esa forma llegaron hasta el sitio. Raúl, algo para remarcar nuevamente esta sospecha que se cierne hoy sobre la hija de este ciudadano sudafricano. ¿Te acuerdas que hablábamos acerca de la posibilidad de que en la mayoría de estos casos siempre se decía si hubo una venta o no de un terreno? ¿La hija le compró un terreno al papá o cuál es la información real sobre eso? Según lo que dicen los investigadores en conversación con el comisario principal, Nimio Cardoso, él manifestó que hubo una venta de terreno. Le vendió a la hija, pero a cuotas, por valor de $300.000, llamativamente también mismo monto que habían solicitado para la liberación de este ciudadano sudafricano. Y lo que refuerza también esta hipótesis es que nosotros ayer y en todo momento intentábamos conversar con la hija, pero ella dijo, la prensa no. Muy distinto a cómo ocurrieron los demás secuestros, porque allí la familia, en este caso de la víctima, siempre sale a pedir a los medios de comunicación, a pedir a los captores que puedan comunicarse para llevar, en este caso, el dinero o para seguir una negociación para lograr la liberación. Tal cosa no ocurrió. Esto llama poderosísimamente la atención de por qué ese cierre prácticamente de los medios de comunicación y también prácticamente aportaba poco a los investigadores. Pero esto es gravísimo, porque estamos hablando a estas alturas de las sospechas que este hombre haya sido asesinado, pero en este caso con su propia hija involucrada supuestamente de acuerdo a las investigaciones. Algo bastante frío de imaginarse, ¿verdad? Bastante terrible. frío, realmente, Judy, Raúl. Sí. Y hay también una versión que estaba corriendo, Raúl, no sé si me la podés confirmar ya, de que esta mujer, la hija de este ciudadano sudafricano... ¿Es la que aparece en la foto con él? Aparentemente no? Sí. Hay una foto que en todo momento estaba compartiendo. ¿Vos enviaste una foto, Raúl, en donde está la hija con el sudafricano? No lo tengo a mano, pero sí me pueden brindar. La hija todavía luego no se mostró ante los medios ni ante nadie. Él está en resguardo permanente, están con contención psicológica. Esa foto te digo, en este caso, están en un aeropuerto. La hija y también la esposa. Porque estamos compartiendo con los televidentes, Raúl, la fotografía del ciudadano sudafricano en un aeropuerto con una chica más joven. Es la duda que tenemos acerca de si se trataría de la hija, en este caso, o de algún otro familiar. Pero volviendo al tema de las sospechas, ¿qué hay de cierto de que esta mujer mantendría una relación con un vecino o algún ciudadano europeo cercano a la propiedad de su padre? Es lo que se maneja de manera extraoficial. Esa hipótesis no está cobrando tanta fuerza, pero sí es lo que se comenta. Lo que cobra fuerza son estos elementos que nosotros tenemos a mano y que vamos comentando. Todavía no tenemos incluso el vecino se encuentra acá acompañando el procedimiento, pero él no quiere hablar. Ya intentamos conversar con él, pero él no quiere hablar. Ahora, Raúl, en el caso que se confirme que efectivamente la hija tuvo algo que ver con este hecho, ¿será posible que ella haya actuado sola? Y realmente no, teniendo en cuenta la distancia que hay entre la propiedad de este ciudadano sudafricano y también la propiedad donde se lo encontró posteriormente sin vida. O sea, que... Ahí justamente vemos a don Escher, que es el vecino, quien él es la persona que fue a denunciar. Él es la persona que dio la primera declaración diciendo que se había pedido el rescate, que si no le daban en 24 horas lo iban a matar taxativamente. Él fue lo que dijo eso en la primera entrevista. Ahora, ¿y él es el que tiene la relación de pareja con la hija? Todavía no podemos confirmar eso, Juan Carlos. Ahora, ¿dónde está el cuerpo específicamente, Raúl? Porque nosotros estamos viendo a la altura donde se puede, donde alcanza la cámara, ¿verdad? Es como un cachapé eso, pero ¿hay una vivienda allí o está en pleno descampado el cuerpo?
No, en medio del cañaveral está. En medio del cañaveral. Bueno, escuchaba hace rato, Raúl, la entrevista telefónica. Todavía nosotros no podemos ingresar acá. Entiendo. Nada más te comentaba, No Raúl. podemos ingresar hasta la zona donde se encuentra el cuerpo porque en este caso los investigadores quieren guardar todavía cautela, están esperando al médico forense. Ya el departamento de criminalística llegó hasta el lugar, pero no así el médico forense para determinar cómo fue en este caso la muerte, si utilizaron arma blanca, arma de fuego. Hablando de arma de fuego también, Judith, un dato que surgió en esta semana y que pudimos nosotros corroborar fue que se encontró dentro de la vivienda de la víctima un arma de fuego que están peritando también para saber si efectivamente esa arma se utilizó o qué procedencia tiene. Ahora, Raúl, ¿qué se sabe sobre la geolocalización del teléfono de la víctima que se utilizó en un momento para hacer la supuesta llamada? Hasta un cierto punto se pudo esto rastrear y después ya no dio información. ¿Qué se tiene al respecto? Sí. En todo momento la geolocalización del celular dio en la zona de Santo Domingo, no salió de ese lugar. La llamada incluso se realizó cerca del lugar donde se le secuestró a esta persona. Bueno, allí otro fue elemento la última conexión sospechoso. Y desde entonces, desde entonces ya no pudieron contactar con ninguna persona, ni tampoco el teléfono se prendió nuevamente, y es por eso también que toda la búsqueda se centraba en el entorno familiar, cerca de allí. Nunca en ningún momento se retiraron tan lejos. Ustedes que estuvieron también con nosotros desde el primer momento, señalábamos nosotros esto, que llamaba la atención que no salgan de la zona de Santo Domingo, porque siempre cuando ocurre también estos hechos ilícitos, como en el caso de secuestro, empezaban a recorrer por lo menos hasta otra colonia, hasta otro distrito, por lo menos otras ciudades, empezaban a recorrer, pero sin embargo los sobrevuelos, los rastrillajes se empezaban a hacer siempre allí en la zona de la residencia de este sudafricano. Ahora, es por eso que desde un principio, ¿verdad? Incluso se prestó a la duda que haya sido el objetivo de este secuestro de este hombre, porque pareciera ser que no se cumplían con las características de un secuestro. No, es lo que llamaba mucho la atención, claro, entonces, la falta de contacto, exigencias. Era supuestamente una sola llamada, se habla de un monto fijo, un monto bajo. Por lo normal en esta clase de casos siempre se empieza por un monto alto que después se va negociando y va bajando, cosa que nunca pasó. La familia también, nosotros pensamos que tal vez no quería compartir tanta información porque evidentemente la vida de su padre estaba en riesgo. Y pero otro aspecto, Uller, ¿verdad? Que no tenía un caudal económico importante, no era un empresario conocido de la zona, este señor que incluso en sus ratos libres o tenía como hobby el de ser comunicador. O sea, yo creo que todos esos aspectos fueron sumando y direccionando las sospechas hacia una persona del entorno que en este caso ahora salta a ser la propia hija. Y esa es mi consulta, Raúl. ¿Cuál es la situación de la hija ahora? ¿Ella está aprehendida, detenida, está retenida? No, todavía no. Ella está bajo custodia. Contención psicológica es que están teniendo los investigadores en estos momentos para la esposa y también para la hija. En todo momento estas dos personas estaban con custodia policial, incluso no volvían al domicilio. Anteayer volvieron solamente para acompañar una especie de allanamiento que estuvieron realizando en la vivienda de donde incautaron el arma, pero después ya posteriormente fueron a una vivienda donde la Policía Nacional tenía a ambas mujeres en el sitio. ¿Cómo fue que llegó también la llamada? ¿Quién fue que dio esas características? La esposa. Fueron hasta un traductor. El traductor vino y le dio indicios de cómo fue que ocurrió a los investigadores, porque la esposa no habla español, solamente el idioma de origen. Y es por eso también otro elemento que llama la atención, que solamente todo se manejaba a nivel familiar, que no había, en este caso, otros elementos que puedan llegar a sustentar. Ahora, Raúl, que se trataba de un secuestro.
que hoy prácticamente ya van descartando. Bueno, ahora sobre este punto, recordemos esa información de que supuestamente la persona que llamó tenía un acento extranjero. ¿Ya se dio el dato de qué tipo de acento era? Todavía no se dio. Están manejando con mucha cautela toda esta información. Incluso ayer nosotros, Judith, estábamos aguardando una conferencia de prensa para que puedan dar algunos detalles. Sin embargo, nadie salió a hablar, no hubo tanto movimiento. Esta mañana recién volvieron a hacer un rastrillaje cerca del establecimiento de Don Esser. Allí estuvieron recorriendo la zona esta mañana bien temprano y cerca de las 11 aproximadamente fue que se dio esta llamada del vecino alertando del hallazgo de un cuerpo y finalmente ya confirmaron que se trata del ciudadano sudafricano por las características físicas y también por la barba que él tenía. Sí, o sea que lo que se sospecha es que, bueno, y de acuerdo ya también a la inspección que se le hizo al cuerpo, que lo habrían asesinado prácticamente en el día en que lo llevaron, Raúl. Es así, esa es la información que ya lleva varios días de fallecido este hombre, que el mismo día que desapareció, en este caso lo asesinaron porque ya el cuerpo está en un avanzado estado de descomposición, según también lo que está trascendiendo. Lastimosamente no podemos acercarnos tanto, pero está a unos 500 metros aproximadamente de este sitio. En instantes también ya va a llegar nuestro compañero Ciro Acuña para acompañarnos con imágenes aéreas, para de esa manera tratar de ver un poco qué es lo que está pasando, porque esto va a llevar su tiempo. Claro. Esto está empezando recién, llegó criminalística, tiene que venir también el médico forense, la ambulancia, los agentes del Ministerio Público también, que tiene que dar la orden como para poder llevar el cuerpo, que me imagino será en la morgue de Asunción. Exactamente, Raúl. Y algo que comentábamos al comienzo de esta investigación, creo que el lunes, era que llamaba mucho la atención porque también había esa teoría, Judith, de que se habrían equivocado de objetivo. Así es. Y decíamos, en esta clase de secuestros, normalmente los delincuentes investigan a sus víctimas. Estudian a su objetivo. Hace 15 años camina por el mismo sendero. ¿Se iban a equivocar? Sí, encima en un punto, en una localidad donde no hay mucha población, al menos en la parte rural, la verdad. Para colmo. Sí. Encima, ahí decíamos, una ciudad tan tranquila, donde no hay este tipo de situaciones y termina Claro, pero pasando entiendo esto. que las sospechas de que no era el objetivo salta justamente porque no se estaban cumpliendo con la característica de un secuestro. Y ya no ¿verdad? llamaron nunca más. Sí, no volvieron a llamar, entonces, bueno, podemos sospechar de que este señor posiblemente no haya sido el objetivo. Ojalá que en la conferencia de prensa que se anuncia para algún momento de esta tarde, ojalá que ya sea hoy, se puedan dar detalles realmente de qué fue lo que pasó y qué implicancia tendría la hija, la principal sospechosa hoy de este asesinato. Claro, porque si es que lo está diciendo Raúl, y es importante que la teleaudiencia lo sepa, normalmente los comunicadores cuando ya lo dicen es porque así lo están sospechando también los investigadores. Siempre recabamos informaciones ya oficiales de la investigación. Un dato más. Sí. Judith, mucha atención a este dato. Parece algo pequeño, pero sin embargo, ahora que me estoy acordando, es conducente. Sí. El hecho ocurrió cerca de las 19:45 aproximadamente. Nosotros fuimos hasta un establecimiento como para poder almorzar. El dueño de ese establecimiento nos comentó que la hija cerca de las 20:30 aproximadamente, como si nada, fue a pedir una pizza, fue a comer, y toda esa situación que llamaba la atención de una persona a quien secuestraron su padre, que se maneje de esa forma, o sea, llamaba también la atención. Las 19 horas del domingo ya se dio a conocer sobre el supuesto secuestro. Ya se sabía completamente. Sí, ya se sabía porque esa es la denuncia que realizaron. Ya, y entonces posterior a eso, pese a la noticia que le va a golpear a una persona, ahora tratándose de su propio padre, ella se fue a preocupar en demasía, se fue a comer tranquilamente una pizza. Obviamente no podemos hablar de cómo le puede afectar el shock a una persona distinta, ¿verdad? Pero evidentemente llama mucho la atención lo que comenta Raúl. No, sumando a todos los elementos de sospechas que ya se tienen hasta ahora, ¿verdad? El tema de la geolocalización del teléfono que jamás salió del mismo radio, uno, ¿verdad? La supuesta llamada, que fue como un teléfono cortado en realidad, ¿cuál era lo que entendí según la explicación que diste estos días, Raúl? Porque se le llamó a este, pero le avisaron a aquel y a otro, ¿verdad?
y del Otro acento punto- extranjero. Otro punto Ajá. justamente, Sí. porque Raúl, no sé si me confirmás de vuelta, vos decís que la llamada la habría hecho la propia víctima, o sea, el sudafricano. Ah, Exactamente, él fue el que realizó la llamada a O sea, el su secuestrado. esposa. Y la esposa no La reconoció su esposa acento. le comentó, sí, el secuestrado. ¿no? O sea, la esposa entonces dijo, mi marido La me esposa llamó. fue quien comunicó nuevamente a su hija. pero ¿y en qué momento lo que saltó entonces esto de que una persona, pero de un acento extranjero ahí, ¿verdad? Ahí lo que no No cuadra no entendí. mucho. Sí, eso surgió de los investigadores y nos imaginamos que aparentemente le habló en su idioma y es por eso que se hablaba de un idioma extranjero. Ah, y después se comunicaban de esa confirma forma. que realmente fue la víctima que hizo la llamada, en realidad, supuestamente. Pero la Es esposa, así, es la así. esposa no va a reconocer el acento de su esposo. ¿Y cómo No, 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 habla? y eso es lo que está diciendo él. Los investigadores dijeron en principio eso. Ah, porque, ¿verdad? Viste que hablaban es difícil sudafricano, entre ellos claro. parecer hacer comunicarse, pero después confirmó la esposa que en realidad la llamada lo hizo el propio Marido. secuestrado, entre comillas, ¿verdad? Ahora, Raúl, hoy escuchaba un contacto telefónico con el comisario En realidad Niño es así. Cardoso, ¿verdad? Y él ya lo decía. Esto no Sí. parece un secuestro. Aparentemente lo llevaron ya con la intención de ejecutarlo. Para dejar claro nomás el tema de del idioma, Sí. Judith, Juan Carlos, los investigadores comparten nada más algunas informaciones Sí. de manera suelta. Claro. Te dice un idioma extranjero, pero no nos va a decir fue la propia víctima quien llamó. En este caso da indicios de quién sería la persona que llamó. Ah, y claro. por eso nosotros nos basamos en eso. A medida que transcurrían las horas, ahí confirmábamos nosotros que se trataba de la propia Se víctima. entiende, y ahora estamos también aclarando nosotros a la teleaudiencia porque Claro. en principio también manejamos de esa manera, pero esto es así, ¿verdad? Es un trabajo investigativo que de a poco va reuniendo las pistas y de esa forma se va conformando la historia, ¿verdad? Que ahora está tomando un giro inesperado, pero que hace algunas horas ya se estaba sospechando, Raúl. Sí, es así. Y vamos a ver qué determinación es lo que toma en este caso los investigadores. Otro aspecto, Judith, y Sí. no es un dato menor, en cualquier hecho de homicidio, en cualquier accidente, en cualquier llamado, en una situación de apriete de un familiar, ¿quién aparece enseguida? La familia, Y la familia, los hermanos, ¿verdad? Todos. la pareja de alguien de la familia. Desesperados, ¿verdad? Y acá no está la familia. Ah, o sea, tan solamente la mamá y, claro. Pero está ahí la esposa. No está ni la hija ni la esposa. Bueno, y, O pero sea que eso- no se fueron a lo que sería ver el lugar en donde encontraron muerto al padre. no se fueron porque no quisieron o por ahí ya no se les permitió. No sabemos en qué condición o en qué situación estarán ya ahora atendiendo a estas sospechas, Raúl, ¿eh? Es así, hay muchas sospechas, pero vamos a aguardar la confirmación de los investigadores. Son muchos elementos realmente que vamos colectando y dan indicios y levantan las Sí. sospechas hacia la Ahora, propia hija. Vamos a Raúl. ver cuál es la historia real de este hecho. Hablarnos de tu ubicación geográfica en este momento, explicarle un poco a la teleaudiencia, a nosotros también, qué tan lejos estás de nosotros y de la zona urbana de Colonia Independencia. Estamos nosotros a aproximadamente 180 kilómetros de la capital del país y ponerle que estamos a 15 a 20 kilómetros del casco urbano de Independencia, específicamente de Melgarejo, Ok. porque Melgarejo se encuentra de Santo Domingo a unos 10 a 8 kilómetros. De Santo Domingo, este lugar se encuentra distante también a unos 5 a 7 kilómetros. Entonces, sumando eso, 15 a 20 kilómetros aproximadamente, es del casco urbano que nos encontramos ahora mismo. Y para llegar hasta ahí es camino de Tierra Roja, Raúl. Terraplenado. Camino de Tierra Roja. Voy a mostrar nomás Sí. acá esta rueda. A ver. Sí, mostrar. A ver si podemos... ¿Cómo quedó acá esta parte... el neumático del vehículo? A ver.
No podemos porque estamos, no podemos movernos tanto porque por la Lorenzo está señal. subiéndose Sí. arriba del móvil como para tener señal. Claro. Sí, claro. y yo tampoco no me puedo mover tanto porque va y viene y apenas les escucho. No, Claro. vos sabés que en este tipo de cobertura es así, acá me paro, acá tengo señal y de acá, no me puedo muevo. mover. Y Así de totalmente, simple, sí, ¿verdad? muchísimas veces. No, por ahí si la gente se está preguntando, ¿eres con su calle? Ah, Sí, vamos me a olvidé, hablar, ¿verdad? me olvidé En de realidad, ese señora, gran señor detalle. televidente, si es que no estamos pudiendo movernos mucho, es una porque cuestión está- de señal. ¿verdad? Lorenzo está fijo en un lugar. Sí, porque seguro estarán diciendo, con su calle. Claro, ¿por qué no? Pero Lorenzo está ahí plantado en un lugar tratando de tener Es toda la más, señal posible. de acuerdo a la ubicación, parece que está arriba de la camioneta. Confirmame un poco eso, Raúl. Sí, está él arriba de la camioneta porque en principio yo estaba agarrando el trípode y levantando arriba Sí. y de esa manera hablando, pero No. después tuve que traer un poco más la camioneta porque Genial. vos mejor que nadie, Judith, vas a saber No, que totalmente. llegas al lugar y dejas donde sea el vehículo, te bajás rápido, te conectás y ya empezamos. Claro, esa es Y nuestra ahora tarea, que esa es tuvimos nuestra un misión. poquito de tiempo, metimos la camioneta, nos colocamos. No, lo que hay por detrás del trabajo de los muchachos es increíble, ¿verdad? Sí, Porque uno es se cierto. ingenia para poder hacer llegar la información, que es lo que finalmente usted del otro lado está esperando, ¿verdad? El dato preciso y certero que siempre lo tiene C9N. ¿Algo más que nos puedas comentar, Raúl? Y vamos a estar atentos a la conferencia, si existe en ¿A qué algún hora va a momento. ser la conferencia hablando de...? Y todavía no anunciaron en realidad una conferencia, es lo que nosotros esperamos Claro, para que se puedan calcula. brindar algunos datos. Ojalá que no nos dejen nuevamente como ayer sin brindarnos algunas informaciones, porque eso es lo que está esperando también la ciudadanía para tratar de esclarecer este caso Sí. y dejar nuevamente tranquila a toda la comunidad de Independencia, porque Exacto. es una comunidad realmente pujante, económicamente laboriosa también, tiene un lugar turístico hermoso y que esto puede llegar a afectar esa situación. Ahora, para la gente que quiere venir a Independencia, se descarta ya prácticamente el secuestro, sino que un hecho de homicidio que tendría otro trasfondo que no es prácticamente de grupos criminales. Buen punto ese, Raúl, ¿verdad? Porque ya se está empezando a especular, ¿será que el EPP o el Sí, otro grupo migró criminal a del otra norte está zona. migrando? ¿Se le atribuye? ¿Será esto? Pero Bueno, bueno. aparentemente esto no tiene nada que ver con eso. Sería, vamos a decirlo, un hecho aislado en ese sentido. Claro, ¿verdad? pero lo triste y lo realmente difícil de asumir Claro. es que la propia familia estaría detrás de este caso de asesinato del patriarca de la Sí, casa. lo que yo presumo es que posiblemente ya al final del día se haga la conferencia porque van a querer reunir todos los elementos, ¿verdad? Armar todo el argumento para poder hablar de la hipótesis más fuerte hasta ahora, Raúl. Es así, van a armar todo el argumento, también van a analizar el cuerpo, si recibió un impacto de bala, dos, o si fue muerto con arma blanca. ¿Cuánto tiempo si fue rigidez asfixiado, cadavérica? si Todos qué- los de detalles qué manera técnicos. fue que falleció. Sí, claro. Todo eso se va a estar analizando para finalmente dar la información precisa y quiénes están detrás. Una consulta con respecto al tema del cuerpo, Raúl. ¿Se queda ahí en la zona, en la morgue del hospital regional o va a ser traído a la morgue judicial aquí en Asunción? Creo que lo traen, según escuché hace rato. Presumo que sí lo van a llevar a Asunción por el hecho de que allí tienen los elementos como para poder analizar bien todos estos elementos que surgen como duda, que es cuánto tiempo de muerte lleva, qué herida recibió, de qué distancia, todo eso se va a estar analizando seguramente con Ahora, Raúl. minuciosidad en la morgue de Asunción. Los que normalmente solemos hacer esta cobertura, siempre nos llega la información allí extraoficial de algunos que otros intervinientes. No se mencionó todavía cuál podría ser la manera en que lo asesinaron. No, todavía no se informó acerca de esa situación, cómo fue que lo asesinaron. Va a ser clave. ¿Por qué digo esto, Judith? Sí. Porque en la semana, específicamente el miércoles, cuando ocurrió la constitución en la vivienda, hallaron un arma de fuego. Y si de repente esta persona tiene herida de arma de fuego, van a estar Coincide cotejando con el seguramente calibre. con esa arma. Y allí ya la hipótesis va a ser
mucho más fuerte. No puede ser que un arma de fuego se encuentre en la vivienda de la víctima y que guarde relación otra vez con el hecho de la muerte. Realmente ahí creo que se va a estar confirmando. Y Pepe Catuya, hoy qué tama balística, ¿verdad? Para poder determinar la pericia balística, que va a ser fundamental para determinar el caso que lo hayan asesinado con un arma de fuego, que es lo que está por verse todavía. Bueno, por lo que vemos, hay todavía movimiento allí. Sí. ¿Se aguarda todavía la llegada de la comitiva, Raúl? ¿A qué se debe que estén demorándose un poco? Se aguarda a la comitiva del médico forense, Sí. más bien. Sí, claro. exacto. Porque criminalística ya llegó. Seguramente tienen algún otro hecho ilícito o algún crimen que están resolviendo, por eso es que están tardando. De Villarrica tienen que venir. Villarrica se encuentra a 40 minutos aproximadamente lejos, cierto. del lugar donde nos encontramos. 40-50 minutos aproximadamente. Relativamente cerca dentro de todo, ¿verdad? bastante cerca, Pero sí, posiblemente sí. tengan otras tareas, ¿verdad? Bueno, Raúl, estamos expectantes de alguna novedad en torno ya a estos últimos procedimientos con respecto a este caso. Vamos a estar atentos nosotros acá para recabar todas las informaciones. Y mira a ver qué dicen también para cotejar luego con lo que dicen los investigadores. Excelente, gracias, querido Gracias, Raúl. Raúl. Bueno, y hablemos a continuación del primer paracetamol en cápsulas blandas del país, por supuesto, Baidol, que tiene una inmediata acción que combate los síntomas del dengue, dolores de cabeza y cuadros febriles. Baidol y adiós al dolor es un producto de Laboratorios Galeno. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. De venta libre en farmacias. Hablamos ahora de Fleming porque desde Fleming sabemos que lo más valioso es tu salud y la de tus seres queridos. Fleming Medicina Prepaga te ofrece la mayor red de cobertura médica del país en todo el territorio nacional. Sé parte de una experiencia completa a favor de tu bienestar y de tu futuro con Fleming. Hay planes médicos integrales adaptados a tus necesidades y posibilidades familiares, individuales, corporativos y enfocados en la tercera edad. Elegí con Fleming tu plan de vida y viví intensamente. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Love. We've come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our cups to the stars. She's up all night. I'm up. Se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar.
aparentemente tiene a varios autores por detrás. Alexis Aveiro, bienvenido al programa. Hola Judy, ¿cómo estás? El saludo a Juan Carlos y a todos los televidentes. Realmente existen casos y casos y en algunos a veces hasta nos involucramos más y tratamos de acompañar todo el procedimiento teniendo en cuenta el impacto que genera no solo en la sociedad, sino en nosotros mismos. Exacto. O sea, humanamente, como personas, independientemente de la tarea que ejercemos, nos duele, nos golpea y más aún cuando tenemos hijas. Claro, y más aún cuando hablamos de una niña de apenas 12 años, dentro de toda su inocencia, la verdad, la asesinaron de una forma tan brutal, pero no sin antes haber abusado sexualmente y haberla ultrajado y torturado. Terrible este caso, realmente. Anabel sufrió y mucho antes de morir. Desde los 10 años aproximadamente, 11. Junio del año pasado, se radica la primera denuncia de abuso sexual. Aparece un hombre que por lo menos hasta anoche estaba prófugo. Y es indicado como la persona que inclusive a pesar del alejamiento, a pesar de la orden de captura, a pesar de que era buscado nuevamente esa tarde de miércoles cuando ella sale de la casa para morir, nuevamente pudo haber tenido contacto con ella. No se descarta su posible participación en este crimen también. Al menos ese día, sabiendo las prohibiciones que pesaban en su contra, él tuvo contacto con ella. Ahora, Alexis Aveiro. Sí. ¿Quiénes son las personas detenidas hasta ahora en el marco de la investigación que busca aclarar el crimen de Anabel? Tenemos varios nombres, son 5 en total, y nos concentramos en 2. ¿Por qué nos concentramos en 2? Porque vamos a hablar del autor de la muerte, presunto autor imputado por feminicidio y abuso sexual en menores. Otro en cuya vivienda aparentemente la asesinaron. Y el primero que ya les hablaba, se trata del hombre quien venía abusando de ella sistemáticamente y cuya denuncia fue radicada a mediados del año pasado. ¿Podemos dar nombres y cuál sería su supuesta participación? En este caso, el primer imputado, uno de los detenidos, lo tengo anotado acá, Emilio Alvarenga. Emilio Alvarenga, esa noche de miércoles estaba observando un partido de vóley. Acá está Emilio Alvarenga. Milicias Alvarenga son las personas que tienen directa vinculación. Emilio Alvarenga. Sí. Esa noche, zona de repatriación, estaban consumiendo bebidas alcohólicas con la niña, observando un partido de piquivóley y de repatriación cerca de las 9 de la noche. Es más, Emilio Alvarenga es quien aparece con ella en esa imagen cuando salían del local en donde se consume bebidas alcohólicas. 18 años. Tenía 17 cuando perpetró el crimen. Y ahora 18 recientemente cumplidos. Recientemente cumplido. De repatriación al centro de la ciudad de Caaguazú, existe una distancia de 20 kilómetros aproximadamente, por en moto, en vehículo. Relativamente cerca. Relativamente cerca. La lleva a un motel. Motel El Faraón, que fue intervenido por los agentes de la Policía Nacional. Allí abusó de ella desde las 10 de la noche hasta cerca de la medianoche. Y allí entra la participación de esta persona. Es más, se quedarán de espaldas porque él aparece y tuvimos contacto con él. Jacinto Villalba. Del motel, Emilio Alvarenga lleva a la niña a la casa de Jacinto Alvarenga y allí presuntamente la habría matado. ¿Te puedo detener ahí? Sí. Porque Emilio la traslada a bordo de una motocicleta, si volvemos otra vez, Emilio, que pertenecía a Milciades Alvarenga. Son familiares. Ahora, ¿por qué se le detiene a Milciades Alvarenga, Alexis? Porque él ocultó el biciclo. Él le negó a los investigadores que estaba en su poder. Dijo que supuestamente la motocicleta estaba en Alto Paraná. Así que de esa manera él termina vinculado. Ahí se va haciendo este nexo, más que nada por una obstrucción. Exacto. Sí. Obstrucción a la persecución penal sería la figura aplicada en este caso para Milciades Alvarenga. Pero vos sabés que desde un principio se hablaba que este crimen tenía la participación de varias personas. Sí, señor, así es. Desde un principio, en ningún momento el fiscal Alfredo Mieres dudó o descartó mencionar esto. Herida a la altura del lóbulo izquierdo, profunda, traumatismo de cráneo. Hundimiento del rostro. Una piedra utilizada para también producirle un traumatismo de cráneo. Yo vi las fotografías de cómo quedó el cuerpo, el rostro de esa niña y realmente nos partía el alma observar eso. Era una niña encerrada
en el cuerpo de una mujer que fue obligada a desarrollarse a fuerza de abusos. Pero para que tengas una idea, Alexi, en su momento le hacíamos una entrevista al médico forense al que le Sí. tocó esta difícil tarea de inspeccionar el cuerpo. Él lo decía, imagínate él que ve todos los días cadáveres y los inspecciona. Dijo que en toda su carrera nunca vio tanta crueldad para asesinar a una niña de tan solo 12 años. Para ¿Querés que tengan una conocer idea. al cómplice Sí. en cuya vivienda asesinaron a Anabel? Supuesto proxeneta, es conocido de esa manera. Jacinto Villalba. Bueno, nada se le pinta de mañana, pero medio depresivo, lento. O sea, nunca. triste. O bastante. Nunca nos la llevó que es menor de edad. No permitía te lo mío. Pero sí, a veces topado su calle de Yerurende. No, o va a sacar. Fue un paco guay, ve. El che come. O pinta. O peão hoy matamos ya pollo esa. Ni no pucaiba. No, ni Se ve siempre. seria, depresivo el tema. En Brasil, 6 de la mañana con 30, sábado, vivo para Pulso Urbano. Yo ya lo encontré a él en la comisaría. Mira, te soy honesta, no sabía que llegaste a hablar con Jacinto. Jacinto. Y te habló como si nada, una de las personas sospechosas. Modestia me obliga a reconocer. Sí, a ver. Un compañero, Jorge Paredes, me avisa, Jacinto es el que apareció la vez pasada en tu vivo. Ahí empieza a rebuscarme rápidamente, recurrimos al archivo Sí. y lo encuentra Sí, Jacinto Villalba. para poder contextualizar a la teleaudiencia, la casa de Jacinto fue una de las primeras en ser allanadas. Porque ya se sabía que a Anabel se la dejó allí en inmediaciones. Ella fue Sí. asesinada a 300 metros nomás la casa de Jacinto. Vos sabés que él ya fue detenido la noche del miércoles. Hasta ahí me pasaba desapercibido. Su casa fue allanada ayer. Encontraron prendas de vestir. Otra vez. Otra vez. Sí. Y además de la prenda de vestir, se solicitó la presencia del laboratorio forense del Ministerio Público para determinar si existe material orgánico humano que pueda ser analizado y vincular directamente al crimen. Te hablo de las sospechas que se tiene de Jacinto aparte del crimen. Sí. A él se lo considera como un proxeneta dueño de un prostíbulo En su casa. en su barrio casa. San Bernardino Caballero, donde Bernardino tiene su Caballero. vivienda, ahí en la ciudad de Caguazú, muy cerca al sitio donde se la encontró muerta a Anabel. Posiblemente la llevaron allí, en este lugar, para abusar de ella. Y Nuevamente. asesinarla. Nuevamente. Porque ella fue abusada ya en el motel del Sí, Faraón por Alvarenga. supuestamente por parte de este joven de 18 años, ¿verdad? Alvarenga la habría llevado hasta unos 300 metros aproximadamente de la vivienda de Jacinto, Sí. pero alguien se fue a buscarla de donde le dejó Emilio, Sí. a bordo de un automóvil que fue inspeccionado durante las últimas Y que horas. también arrojó material positivo. ¿Dio? Sí. O sea, reaccionó a la prueba de... Están las reacciones primarias, Ah, ok. que después son analizadas, pero siempre es la primera reacción y esa muestra extraída de la reacción es la que posteriormente se analiza. Y por cierto, el dueño de ese automóvil quedó detenido también. Quedó detenido. Sí. Ahora, este es el motel. Tenemos la imagen Ya también de la hablamos de vivienda de Jacinto. Sí. En la vivienda de Jacinto, el lugar en donde se encuentra el cuerpo. Siempre estamos hablando del mismo barrio. Barrio Bernardino Caballero, unos 500 metros aproximadamente. En un mismo radio. Sí, el mismo radio. Sí. Cuando yo llego a la ciudad de Caguazú, al barrio, voy primero a un puesto policial y allí se encontraba Jacinto hablando de una supuesta motocicleta que le robaron, que fue al Ministerio Público que quería recuperar la motocicleta. Ahí me parecían así datos incongruentes, incoherentes. Me parecía un testigo más, un vecino que podía aportar testimonio. Es más, él decía que la veía frecuentemente. Ahora me llama la atención que en todo momento, y recuerda una conversación que teníamos, él comentaba de que supuestamente ella siempre estaba en compañía de una mujer y hacía referencia a la opción sexual de esta mujer. Voy a decirlo, ¿sí? Ok. Es lo que nos decía Jacinto. Siempre luego andaba con esa, entre comillas, lesbiana. O sea, como desviando ya la atención. O justificando el crimen. O justificando el crimen, como tratando de desviar hacia un crimen pasional, de una cuestión también de la No, y sexualidad. responsabilizándola de lo que le pasó. Porque la propia niña ella y a- era luego sí. así, ella andaba luego así. Y andaba ¿verdad? luego con esta gente, menor de edad, era una nena. Una niña. Ni ella sabía con quién estaba. Quiero que escuchemos nuevamente la nota con Jacinto, porque hay una parte que te va a llamar la atención. Es la misma, Ok. pero ahora un poco más detenidamente. Quiero que vos saques tu conclusión con respecto a una parte, una estrofa de esa nota. Ok. Bueno, nada se le pinta de mañana, pero medio depresivo, lento. O sea, nunca. triste. O bastante. Nunca nos la llevó que es menor de edad. No permitía te lo mío. Pero sí, a veces topado su calle de Yerurende. No, o va a sacar. Fue un paco guay, ve.
Eso con eso. O pinta. O peão hoy matamos ya pollo esa. Ni no pucaiba. No, ni Se ve siempre. seria, depresivo el tema. En la casa de Jacinto. Él aparece en esa entrevista como un vecino, como un testigo que decía observarla. ¿Qué te llamó la atención en la entrevista? Y no, será no, porque menor de edad. No más, no más, hoy, ¿verdad? Bueno, las reacciones impresionantes de este hombre que trataba de alguna manera de desligarse por completo, sí, ¿verdad? Le pasé la entrevista al fiscal Alfredo Mieres. Esta entrevista. Su respuesta es contundente con respecto a las contradicciones de Jacinto. O sea, él ya declaró ante el Ministerio Público, Jacinto. Sí, él ya se presentó. Ok. Acá está la... Voy a buscar la nota con el fiscal. El chat con el fiscal Alfredo Mieres, que está investigando la causa de Anabel. Le reenvío, dice, le envió un texto que le contaba que él fue mi primer entrevistado en contacto cuando llegaba acá a Caguazú. Y me responde el fiscal, ahora ya ni le conoce. Ya, entiendo. Cambió su versión. En su testimonio en el Ministerio Público, él dice desconocer a la niña. Muy importante tu reporte, me dice el fiscal Alfredo Mieres. Acá tenemos entonces un elemento que va a servir dentro de la investigación y que refleja ahora la incoherencia en sus declaraciones. De Jacinto. Es más, no sé si se abstuvo a declarar, por lo general está la abstención a declarar, pero siempre hay una conversación, así la patrullera, la previa, le cita al fiscal, a su secretaria, si ya le dijo él en su declaración, no es testifical, en su declaración indagatoria. Si él ya le manifiesta no conocer a la niña o si forma parte de una conversación todavía no procesal. Pero el propio fiscal me dice que ahora ya ni le conoce. Pero vos sabés que aparte lo que tiene que ver con el caso de Anabel, que es gravísimo, desde todo punto de vista, vos sabés, conmociona demasiado y golpea, ¿verdad? Lo que se maneja, lo que se tiene en torno a Jacinto en el barrio desde hace mucho tiempo. No sería la única menor de edad sometida en ese lugar, en su propia vivienda. En todo el departamento de Caguazú. Sí, señor. Porque allí se da una particularidad también, Judith. Sí. Menores indígenas en situación de abuso y prostituidas. Explotadas sexualmente. Esa es la información que incluso nos hacen llegar los propios habitantes del barrio donde está ubicado este prostíbulo. Así lo pedofilia al extremo en ese departamento, en esa localidad, teniendo en cuenta estos últimos hechos. ¿Pero por qué? Porque es un negocio que le genera rentabilidad a la gente que explota a las menores o a los menores. Y que nadie se anima a denunciar hasta ahora. Es gravísimo lo que está por detrás de todo esto. Con el crimen de Anabel se podría dar a conocer otros aspectos más bastante delicados que involucran a menores de edad o que las tienen como víctimas. Ayer, y realmente es muy emotivo, la comunidad entera del barrio Bernardino Caballero. Esta misa ya fue organizada el lunes, una fuerte tormenta impidió desarrollarla, tuvieron que ir a una capilla, pero ya un poco más tarde. Nosotros llegamos hasta la zona en ese entonces, pero lamentablemente no pudimos transmitir la misa, ni mucho menos ya poder hacer un enlace de allá por la tormenta. Fuimos con el compañero Paredes, pero ayer sí hicieron la misa, una jornada de movilización, de protestas, y mira vos la cantidad de gente. ¿Conoces el colectivo? Sí, en el punto donde se la encontró muerta. Donde formaron ese nichito. Sí. Mira, acá hay más de sacerdote, 100 personas. La gente con globos blancos. Sí, buscando la paz. Definitivamente el caso de Anabel sienta un precedente y golpea muchísimo, ¿verdad? Lo digo así porque todos tenemos a una persona de su edad en la familia. Destacar, no siempre lo hacemos, porque cuando hacen bien su trabajo, lo hacen. Investigaciones de Caguazú. Sí. En tiempo récord. Por sobre todo, el fiscal Alfredo Mieres. Predisposición que tiene. La predisposición, los viajes, las horas, las noches que le llevó prácticamente cerrar este caso. Porque ya Alvarenga está imputado por feminicidio y abuso sexual en menores. Y otras personas ya, según la participación, serán imputadas. Y destacar la detención que se dio en las últimas horas, que se veía poco probable porque se creía que ya estaba lejos Simón Zárate, este nativo acusado de haber abusado sexualmente a Anabel, pero en 2 ocasiones, entre abril y mayo más o menos, tengo entendido, del año pasado. La defensora del menor, de la menor,
no hablaba de un solo caso puntual denunciado. Eso no quiere decir que no haya sido abusada sistemáticamente por Zárate, pero contra Zárate pesaba solo una denuncia de abuso sexual. Esa denuncia motivó la activación del protocolo, no había familiar quien pueda encargarse de ella. Ella es trasladada a un albergue de Mingaguazú, estuvo mucho tiempo ahí, intentó escaparse. Es más, cuando intentaba escaparse los albergues casi murió atropellada en una ocasión. Después, ya la gente de ese refugio de Mingaguazú desesperada se comunica con la defensora del menor. No podían hacer nada porque esa nena no podía estar sin custodio. Estaba tan afectada psicológicamente que tenía ese comportamiento. Claro, es comprensible en su situación, fue abusada. Y aparte de eso, lo que ella ya vivió antes de lo que le ocurrió. Vivía sola en el mundo. Sus padres fallecieron como consecuencia de las adicciones. O sea, su madre en este caso, tengo entendido, y su padre, creo que no se sabe nada de él. A la mamá la mataron, le cortaron la lengua, al papá lo mataron en la cárcel. Anabel, en conversación terrible con la defensora pública, le pide por favor, le ruega volver con su abuela porque quiere cuidarla. Su abuelita es muy avanzada de edad, tengo entendido, ¿verdad? Eso, se había mencionado cerca de 80, su abuela tiene poco más de 60, pero no está en condiciones de cuidarla. ¿Qué pasa? Entonces había una familia que estaba dispuesta a cuidarla. Desde que ella regresó a su casa a finales de diciembre del año pasado, ya no volvió a escapar. Es decir, ella sale de la casa en donde estaba recibiendo la contención solo para morir. Que era bajo el resguardo de la señora Liz. Liz. Tengo entendido. Es decir, hasta esa fecha la protección estaba dando frutos, estaba funcionando. Ella recibía la asistencia psicológica, asistía a todas sus sesiones. Pero en un detalle también me quiero concentrar. No se descarta que esa tarde haya aparecido Zárate. Y eso es como que viene a desequilibrar un poco todo. Pero acá voy a recordar otra vez ese video que nos hicieron llegar, si de por ahí lo tenemos y lo podemos volver a pasar, Melissa. Bueno, lo cierto es que el video mostraba que ella estaba en contacto telefónico con una persona. Y según el testimonio, le estaba pidiendo, sugiriendo que vaya hasta un cierto punto, ¿verdad? Vuelvo a Alvarenga porque no se descarta que al igual que Zárate, Alvarenga sea una persona que haya abusado desde hace muchísimo tiempo de Anabel. Ella se sentía familiarizada con él. Claro, pero no es... el punto es que no es normal. Pero ella se sentía... el sometimiento la llevaba a eso. Estamos tratando de comprender a la víctima. Estaba sola en el mundo a su puerta. ¿Desde qué edad más o menos ella estaba sola? Solamente desde los 10 años aproximadamente. Desde muy chiquita. Desde pequeña, sola por el mundo, a su suerte, encontrándose con todo tipo de gente que se aprovechaba de ella. Nadie le daba contención. Lo más importante, contención emocional y psicológica esta niña no recibió desde el momento en que necesitaba. Se manejaba de esa forma y se encontró lastimosamente. ¿Y cuando la encontró? Sí. Cuando estaba encaminado el proceso, lamentablemente la sacan de la casa y termina muriendo. Sí. Así fue el triste final de Anabel. Otro detalle, ¿por qué yo volvía recién a Alvarenga? Que nosotros nos concentramos en dos agresores. Sus agresores tenían la particularidad siempre, según la pericia psicológica, cuando todavía se encontraba con dejarle secuelas, marcas en el cuerpo. Era tan agresivo el tipo que abusaba de ella que le dejaba, y voy a hacer también coloquial y directo, le dejaba chupones en el cuello. Anabel fue encontrada con moretones en el cuello. Por eso... Y los moretones serían como consecuencia de eso. Sí, por eso es que no se descarta que Zárate inclusive haya tenido contacto con ella horas antes de su muerte. Porque Zárate era quien en principio le dejaba esas marcas en el cuello. Terrible el caso. No, tremendo, y creo que ya estamos muy cerca de la resolución y de llegar a todos los responsables, no importa el grado, ¿verdad?, del crimen de esta niña de 12 años. ¿Algo más, Alexis? Caso cerrado, por lo menos habrían otros cómplices, gente que a lo mejor pudo haber omitido algún dato, algún detalle, pero como te decía, brillante el trabajo de la policía y del Ministerio Público para esclarecer este hecho. Y destacar que pese a todo el trabajo que significó, ¿verdad?, la predisposición del fiscal Alfredo Mieres para atendernos siempre la llamada e informarnos sobre lo que estaba pasando, ¿verdad? Gracias, Alexis Aveiro. Gracias, Judith. Gracias, Juan Carlos.
Hablamos ahora de este tema ocurrido en la ciudad de Limpio porque la unidad anticontrabando allanó un establecimiento en donde se incautaron varios kilos de carne de origen desconocido. En el lugar encontraron carne para el consumo humano sin el debido control, esto según la información que dieron las autoridades. Bueno, y en el plano internacional, una de las sentencias más esperadas después de la de Fernando Báez Sosa. Estamos hablando del crimen de Lucio Dupuy. Finalmente hay sentencia firme. Condenaron a prisión perpetua a las asesinas de Lucio Dupuy. Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez recibieron la pena dictada en su contra en el Tribunal de Santa Rosa. Ambas acusadas no asistieron a la audiencia. Se viene el fin de semana y el último primer día de miles de estudiantes de todo el país. Atención padres y docentes, ¿cómo reciben realmente el año lectivo nuestros hijos? Desde las 15 horas en Tarde Noticias te mostramos los primeros videos.